Señor Ministro de Comercio, Industria, Turismo de Colombia, don José Manuel Restrepo, autoridades, señoras, señores, buenas tardes y muy bienvenidos de nuevo a la tercera edición del Congreso Bienal Iberoamericano CEAPI. Vamos a entrar de lleno ya en el panel. Nadie, desde luego, pone en duda que el turismo es un motor económico. Es algo, desde luego, indiscutible. Sin embargo, parece que se hace necesario un debate más a fondo, el hablar y el conocer y el profundizar en los nuevos modelos de negocio de turismo que han surgido como consecuencia de la globalización. Va a moderar este panel el periodista colombiano Fernando Quijano, que desde el año 2009 dirige La República. Quijano también es comentarista radiofónico, profesor universitario especializado en economía, finanzas y negocios y autor de La identidad y la estructura del diario económico. Nuestro moderador ha escrito más de 3.000 editoriales a lo largo de su dilatada carrera periodística. Les presenta él ahora al resto de panelistas. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos a, como siempre, este importante evento. Gracias, Nuria. Es la primera vez que vengo y creo que no va a ser la última. Y sobre todo, gracias por convocarnos a un panel absolutamente importante, porque uno de los sectores económicos más commodity en todas las presentaciones gubernamentales, en todas las prospectivas y perspectivas económicas, tiene que ver con el turismo. Nos van a acompañar en este panel Stanley Mota, presidente de Copa Holdings de Panamá, Richard Carrión, presidente del Banco Popular de Puerto Rico, el señor ministro José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, y Amancio López, presidente del Grupo Otusa de España. La metodología es muy simple, cada uno va a hablar 3 minutos muy puntuales sobre, digamos, el tema que nos ha convocado, el turismo como eje de desarrollo y como ese epicentro del futuro de muchas de las economías nuestras en América Latina, y posteriormente se hará unas 2 o 3 preguntas para entregar puntualmente máximo 1 hora este panel. Arranquemos con el señor ministro, el doctor Restrepo, 3 minutos de su perspectiva sobre el tema del turismo. Muchas gracias, Fernando. Un saludo muy especial a Nuria por la invitación y a todos los empresarios aquí presentes de Iberoamérica. Yo tal vez arrancaría esta conversación destacando el escenario del turismo en un país que de ninguna manera tiene las cifras de muchos de los aquí presentes, no tiene las cifras de los 83 millones de visitantes internacionales de España, tampoco tiene las cifras de México, pero sí es un país que durante los últimos 4 años ha venido creciendo el doble de la tasa de crecimiento mundial en materia de visitantes internacionales y que ha venido también creciendo en doble dígito los ingresos provenientes por este sector. Yo recuerdo una expresión del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Hace más de 20 años dijo: Colombia tiene hoy la segunda oportunidad sobre la tierra, aquella que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Y yo creo que Colombia hoy, 24 años después, realmente tiene una segunda oportunidad alrededor de un sector que, como el turismo, tiene la virtud de varias cosas. Primero, es un sector que le ha permitido a muchos colombianos descubrir o redescubrir su país. Hace algunos años no más del 7% de la población viajaba al interior del país. Hoy es cerca del 12%, muy distante de otros países de América Latina, pero ha venido creciendo. Ha sido también un escenario extraordinario para aprovechar el tránsito de la página de la historia del pasado, de la historia de la violencia, a una nueva historia distinta. Estuve recientemente en el Encuentro Nacional de Reinsertados, varios de ellos comprometidos en materia de turismo comunitario, haciendo, por ejemplo, turismo en deportes náuticos, y de esa manera nosotros contribuyendo a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC con legalidad. Y creo que el reto que enfrenta un país como el nuestro es un reto posiblemente distinto.
Yo he tratado de resumir cuáles son los desafíos más importantes, pero arranco con el quizás central, el meollo del asunto. Es el turismo sostenible. Este es un país que tiene la virtud de que hoy son 4.2 millones de visitantes no residentes. Repito, dista de las cifras de otros países. Pero es un país que tiene la gran oportunidad de pensarse desde ya de manera sostenible. Y con sostenibilidad estoy diciendo sostenibilidad con el medio ambiente, sostenibilidad con respeto a la riqueza cultural e histórica del país. Sostenibilidad significa tener claro los topes de destino para tratar de que esos destinos no terminen abrumando al turista. En cierta medida se trata de administrar éxitos y evitar caer o que ese éxito se convierta en una problemática para el país. El turismo sostenible significa también un turismo incluyente. Y allí ha habido un esfuerzo grande del Gobierno Nacional de Colombia para tratar de lograr ese turismo incluyente. Lanzamos, por ejemplo, la primera política inclusiva del país en materia de turismo. Nos comprometimos también a que el centro de nuestro plan de desarrollo turístico, formulado con los gremios, con los actores de interés, fuera el turismo sostenible. En segundo lugar, un compromiso con la formalización. En Colombia, el sector del turismo agrupa un 41% de informalidad. Y la informalidad se enfrenta por lo menos en 3 caminos. Primero, reduciendo los costos de hacer empresa en el sector del turismo, simplificando la manera a través de la cual se involucran esos actores en el sector del turismo. Tomamos una decisión de simplificar algunos de los procesos para que más actores se hicieran parte del sector y pudieran ser disponibles o agentes que pudieran recibir acompañamiento en temas de calidad, por ejemplo. En el último ejercicio, derivado de una nueva política, crecimos casi en un 30% en actores del turismo formalizados. La formalización también se logra con más beneficios para quien realiza la actividad turística. Y había habido política especial para lograr incrementar esos beneficios en términos de calidad, en términos de preparación, en la calidad y la atención del servicio, entre otros temas. Y en tercer lugar, con información. Buena parte de la problemática que enfrenta un país que ha venido involucrándose en el sector del turismo es que no siempre se tiene toda la información. Y parte del ejercicio ha sido construir esa información estadística de varios años hacia atrás y hacia adelante de tal manera que le permita al país tener una claridad de para dónde va el sector del turismo. Y en tercer lugar, no menos importante, cómo avanzar en lo que yo llamaría un esfuerzo de atracción de inversión. Inversión en infraestructura, pero también esfuerzos en conectividad. En materia de inversión, ha habido un esfuerzo a través de la Ley de Reactivación Económica desde diciembre del año pasado, en donde al sector del turismo se le concedieron los mismos beneficios que tenía históricamente y que permitieron que Colombia hubiera avanzado en infraestructura hotelera. 9% de impuesto de renta al sector de infraestructura hotelera. Pero quisimos agregar algo más: ecoturismo, agroturismo, muelles náuticos, parques temáticos. ¿Buscando qué? Buscando desarrollar mecanismos a través del cual se desarrolle el sector del turismo en el país. Y de la misma manera, un esfuerzo grande de las autoridades del orden de aviación para incrementar las rutas turísticas, nacional e internacionalmente. Todo esto obviamente acompañado de esfuerzos de sostenibilidad, de calidad, de esfuerzos de promoción nacional, de esfuerzos de promoción internacional. Al final de cuentas, y como ya voy a llegar a mis 3 minutos, todo esto con un propósito. Colombia es un país que es un arcoíris de oportunidades en materia turística. Un país donde hay playa y sol, donde hay turismo también de negocios, donde hay turismo de reuniones, donde hay la posibilidad de hacer ecoturismo, donde hay la enorme posibilidad de hacer turismo de aventura, turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo en salud, aprovechando potencialidades que tiene la nación. Yo creo, como García Márquez, que sí tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra, que se resume en 3 criterios que hacen especial al destino turístico Colombia. Primero, el talento humano de su gente y su hospitalidad. Segundo, la biodiversidad que tiene un país como Colombia de norte a sur, de oriente a occidente. Y en tercer lugar, las distintas expresiones culturales, de festivales, de gastronomía, de música. Esa combinación realmente hacen de este un sector con enorme potencial
y con una posibilidad gigantesca de seguir construyendo en el marco de una política pública centrada en la sostenibilidad, un sector que pueda llegar a las metas que nos propusimos. 6 millones de visitantes no residentes, 50% más de lo que tenemos hoy en día, y seguir creciendo en el aporte al Producto Interno Bruto, que es hoy el 3.9%, a que tengamos una mayor participación en el mismo. Señor Mota. Señor Mota. Buenas tardes a todos. Pensando en este panel, yo iba por otro lado, siendo presidente de una liniería. Obviamente lo que es infraestructura es muy importante para nosotros para poder operar. Y lo que hemos visto es distintos modelos de aeropuertos en distintos países. Y yo creo que los países de la América Latina hay que determinar si los aeropuertos son una fuente de ingreso para el país o si son un servicio para el país. Porque cuando le comiencen a poner una carga adicional de ser un contribuyente al Estado, obviamente encarece el costo de operar y encarece el boleto. Muchas veces cuando uno compra un boleto, uno lo compra sin ver el detalle. Les recomiendo a todos que miren los detalles, porque los detalles te van a dar una visión de cuánto hay de impuestos en cada boleto. La otra parte de que lo que nosotros hemos estado viendo, y yo creo que si hay un país en Centroamérica y posiblemente América Latina que lo ha hecho mejor, es Costa Rica. Costa Rica de hace muchos años agarró el ecoturismo como un símbolo de lo que iba a vender en el exterior y lo vendió muy bien. Yo creo que en todos los países, la verdad que en la América Latina hay ecoturismo, pero Costa Rica pegó por delante. Y la otra cosa que hizo Costa Rica fue fomentar el hotel pequeño. Y cuando uno piensa 10, 15 o 20 años para atrás, cuando ellos comenzaron esto, uno decía que esto es una locura porque un hotel de 15 habitaciones o 20 o 30 no iba a ser rentable. Pero obviamente con el internet, con los teléfonos inteligentes, de repente esta gente puede llegar a sus clientes. No solamente dependen que el mismo cliente regresa o lo recomienda a sus parientes. Entonces yo creo que el mundo ha cambiado un poco. Y eso lo amarro en lo que nosotros estamos palpando cada día que nuestros clientes, es que la gente viaja por una experiencia. La gente está buscando algo diferente. Entonces tienes que proporcionar una experiencia diferente. Igual que ponerle una marca a tu país y un símbolo y una cosa, tienes que tener planeado, una vez sale del aeropuerto, qué va a hacer el turista. Como yo cada vez que visito un país y estoy hablando que dice, bueno, voy a estar aquí 7 días, ¿qué voy a hacer? Si uno aterriza en Madrid y decide qué vas a hacer por 7 días, encuentras un montón de cosas que hacer. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestros países. 2 temas. Amancio. Bien, hace unos días ha desaparecido un turoperador que tenía 178 años de vida, que empezó con sus primeras excursiones o viajes organizados. Pero el turismo realmente tiene su despegue, al menos en Europa, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan las vacaciones pagadas, que mayoritariamente consisten en estancias vacacionales en playa, del norte al sur normalmente. Pero a partir de los años 90, yo creo que es cuando a mediados de los 90 se produce el gran despegue internacional del turismo. Ya no solamente es de sol y playa vacacional, sino que es turismo cultural entre ciudades. Han influido varios factores. Sin duda, uno, la mejora de la economía. Segundo, el concepto de globalización. Y tercero, la tecnología, los avances tecnológicos que permiten que el producto cada vez esté más próximo al cliente, especialmente con la gente joven, que siendo ya muy jóvenes empiezan a interesarse por los viajes. Pero seguramente hay un cuarto, que es el factor clave, que es la absolutamente piedra angular del desarrollo y que estoy seguro que al presidente Copa le va a gustar, que son las infraestructuras aéreas, la libre competencia, donde cambiamos de las compañías de bandera, donde tenían exclusivas, a una libre competencia, donde aparece el fenómeno que algunos se llaman low cost y que permite que cada vez más personas tengan
más acceso a los destinos, por el coste, como repito, aéreo, pero también por la proximidad tecnológica y por el interés. Y yo creo que ahí es donde se produce el gran fenómeno en el que estamos actualmente. En estos momentos el turismo es muy importante para el mundo. Es muy importante para los países ricos, para los países en vías de desarrollo y para los países que están intentando iniciar el desarrollo. Pero es muy importante para Londres, para Nueva York, para Roma, para Berlín, para París. Y es muy importante para las ciudades medianas y es muy importante para estos pueblos, e incluso aquí en España, de la España vacía, que tienen recursos y que creen que a través del turismo pueden sobrevivir, como lo es para los países africanos que pueden poner. Es un fenómeno que genera riqueza por sí misma, por su propia actividad, pero tiene también un factor arrastre para otro tipo de empresas vinculadas y tiene también un posicionamiento, ponerte en el mundo, y tiene una capacidad también de marca de país, por lo tanto, y tiene también un fenómeno de atracción que podríamos llamar de la paz, porque es el gran sueño de toda la humanidad, de viajar por el mundo, no como conquistadores, no como emigrantes, no con un enfrentamiento entre culturas, sino para disfrutarlas. Yo creo que esta es la gran oportunidad. ¿Qué necesita el turismo de hoy? Pues necesita, en primer lugar, muy importante, seguridad. Primero, seguridad física, absolutamente clave. Si eso no se resuelve, va a ser muy difícil que el turismo sea sostenible. En segundo lugar, una sostenibilidad, una seguridad, pues que es una enfermedad en los hospitales, una sanidad de nivel. Necesita infraestructuras de todo tipo, pero a nivel para el turismo internacional, fundamentalmente las infraestructuras, comentaba antes, que son las aéreas. Un estilo de vida y una singularidad, un estilo de vida que guste, la búsqueda de experiencias, el ser capaz de ofrecer algo distinto. Hoy con el turismo masivo, la masificación, que es una de las grandes amenazas, con la estandarización y la homogeneización de productos, posiblemente amenaza. Yo lo digo muchas veces, si uno va a una gran ciudad americana o europea y tiene las mismas franquicias, los mismos restaurantes, el mismo tal, los mismos chefs que hacen las mismas cocinas, llega un momento en que el interés desciende. Pero eso también es una oportunidad para otros destinos donde sean capaces de generar experiencias distintas. Yo creo que esta es la enorme oportunidad. En todo caso, contribuye también a la globalización, contribuye al fenómeno de ese estilo de vida y esa calidad de vida que es buena para el turismo, lo es también para los residentes, lo es para la creación de startups, de la gente joven que inicia proyectos, lo es también para los directivos. Yo creo que es uno de los fenómenos más importantes y creo que es un fenómeno de alguna forma que tiene que contribuir a la paz, porque para aquellos países donde el turismo es importante, si esto falla, pues la economía está en peligro. Aquellos que tengan la responsabilidad, que obviamente no son todos, pues lo podrán tener en cuenta, pero que yo creo que es una gran oportunidad para la humanidad. Richard. Gracias, Fernando. Creo que es innegable la importancia del turismo en esta época. Se emplea aproximadamente el 10% de la fuerza laboral mundial, 316 millones. Y McKinsey estima que 1 de cada 5 nuevos empleos están en la industria de turismo, hostelería, hospitalidad. Así es que, sin duda, mundialmente es algo importante. En la zona que yo más conozco, en el Caribe, es aún más importante y estimamos que un 15% del PIB y del empleo es relacionado al turismo. Y esto es un promedio, ¿no? Hay islas en el Caribe que más del 25%, de hecho, las Islas Británicas es casi el 100%, ¿no? 28,5%, depende del turismo. Esto tiene otra cara, ¿no? Y es un arma de doble filo, en el sentido de que es una industria que está sujeta a veces a unos shocks, a unos eventos inesperados, los hemos vivido, sobre todo en el mundo tan mediático y de redes sociales que vivimos. Vimos el Zika hace unos años atrás,
causó un impacto tremendo en el turismo. Recientemente hubo unos incidentes que se le dio mucho relieve en la República Dominicana de criminalidad. Esto también tuvo un impacto negativo, y sin hablar de algo que conocemos muy de cerca en Puerto Rico, el impacto de los huracanes, sobre todo Irma y María, y más recientemente Dorian. Así es que esto tiene este problema de poder tener este impacto que crea bastante volatilidad. Aparte de eso, hablo de Puerto Rico. En Puerto Rico, contrario a lo que mucha gente piensa, el turismo es mucho menor, es escasamente poco menos del 7% del PIB. Es algo que hemos intentado subir. Es una industria de las pocas áreas de la economía que ha mostrado muchísimo crecimiento, y no solo en el turismo general, que anteriormente pues venían por las playas, hoy vienen por muchas más cosas, vienen por la cuestión cultural, la cuestión artística, deportiva, hay nichos de turismo médico, gastronómico. Así que vemos que es una industria que es muy favorable, emplea a muchas personas jóvenes y crea empleos secundarios. Así que definitivamente es un área donde tenemos y queremos aumentar. Hay problemas o retos que hay que enfrentar, el más grande siendo el sobredesarrollo, sobre todo en áreas costeras, crear cosas que sean sustentables. Tenemos también el problema de congestión y el problema de dependencia en algunas de estas islas, donde puede ser un % demasiado grande de la economía y someterlo a estos shocks. Pero en general es una industria que está en crecimiento, es una industria que bien llevada puede ser de mucha ayuda a estas economías. Y cierro este turno con una cita del humorista americano Mark Twain. Decía: viajar es fatal para el prejuicio, la intolerancia y estrechez de mente. Así es que, gracias. Ministro, escuchándolo sobre, digamos, la visión que tiene Colombia, un país que diríamos es nuevo en el turismo, porque es un país que ha estado 60 años en un conflicto armado y el peor enemigo del turismo es un conflicto. Pero en Colombia hay la dicotomía entre si desarrollamos el turismo o desarrollamos el agro. Y uno a través de los gobiernos siempre hay como un común denominador. En el agro está el futuro. Y ahora lo he escuchado en varias oportunidades diciendo, en el turismo está la gran oportunidad. ¿Cómo mediar esas dos propuestas? Bueno, mediarla no, ¿cómo hacer la realidad? Yo puedo ser poco imparcial en esta respuesta. Yo creo que en Colombia hay posibilidad para el agro y hay posibilidad para el turismo. Y lo voy a dar simplemente con datos sencillos. Colombia hoy tiene más o menos 26 millones de hectáreas disponibles para el sector de agroindustria. Hoy solo usa 8 millones de hectáreas. O sea, todavía habría por lo menos 18 millones de hectáreas disponibles para hacer agroindustria y para hacer agro. Pero creo también que en un país como Colombia hay un activo muy potente, que es el activo de la propia gente, de nuestro talento humano. A mí no me cabe la menor duda que el talento humano colombiano es un talento humano trabajador, que ha sido resiliente. Lo acabas de decir, pasó la página de la historia de la violencia a un escenario distinto y en medio de ese escenario siguió siendo un país que seguía creciendo. Y seguía creciendo porque hay una voluntad para emprender, para hacer empresa, para crear. Luego hay talento humano disponible para ese fin. Adicionalmente a eso, cuando yo reviso las cifras de exportaciones de país, en donde más crece Colombia es en exportación de servicios, casi a doble dígito en exportación de servicios. Hoy las ventas en temas de viajes y turismo son cerca de 7.000 millones de dólares. Es algo así como entre el 10 y el 15% de las exportaciones totales de bienes y servicios del país. Y a pesar de que el monto ya igualmente es significativo, sigue creciendo. Y pareciera que no hubiera la posibilidad de
tener límite por lo menos a corto plazo. Eso no significa que no haya retos importantes, como lo señalaba anteriormente. Entonces, creo que un país como el nuestro tiene ventajas competitivas, primero en el sector de agroindustria, las sigue teniendo, pero adicionalmente, derivado de su talento humano, la tiene también en el sector del turismo. Y lo que dije antes, de esa triada que yo trato de identificar, no es menor. Miren, hay países en América Latina que tienen gran talento humano y gran biodiversidad, y son fortalezas en turismo, pero son países que no tienen historia. Son países que no tienen la misma cultura, ni la misma trayectoria de construcción cultural que es muy importante y que se construye a lo largo de siglos, de generaciones. Colombia es un país en donde se combina esa característica. Es posible vivir una experiencia, como tú decías, Stanley, una experiencia gastronómica, una experiencia cultural que recoge años de historia en el país, incluso de generaciones anteriores, y al mismo tiempo descubrir biodiversidad y al mismo tiempo descubrir talento humano. Lo que pasa es que para la mayoría de ustedes posiblemente hay sitios a los cuales ya están acostumbrados y eso está bien. Un destino como Cartagena es un destino muy reconocido, pero yo voy a poner solamente un ejemplo. Ustedes viajan al departamento del Huila, en el centro sur de Colombia, y ese es un departamento en donde uno tiene la posibilidad de tener el contacto con un parque arqueológico como San Agustín, que recoge generaciones históricas de una cultura indígena maravillosa, y simultáneamente tienen el acceso al desierto de la Tatacoa, primer lugar de avistamiento de estrellas en muchos de los países de América Latina, totalmente desconocidos para ustedes. Ustedes van a un departamento como el Guaviare, donde hay un destino de patrimonio de la humanidad, como es la serranía de Chiribiquete, que tiene incluso trazos o restos pictóricos de las culturas indígenas de nuestro país de hace muchos siglos. Y muchos de esos sitios son totalmente desconocidos. Lo que hay es un escenario por descubrir. Y lo que estamos construyendo en el país es a partir de escenario por construir, que no es tarea fácil y que implica un esfuerzo de seguir pasando la página de la imagen que se tenía de Colombia a una nueva imagen. Yo creo que ahí está el reto, pero eso no precluye la posibilidad de seguir haciendo un gran desarrollo agroindustrial. Stanley, hace unos 5 años un fenómeno empresarial en América Latina muy interesante que surge con el nombre las multilatinas, que no es otra cosa de empresas colombianas comprando en Chile, chilenas comprando en Colombia, mexicanas comprando en Argentina o en Perú o peruanas comprando en Colombia, porque siempre era inversión de Estados Unidos que llegaba a Colombia, de Alemania, de España, pero el fenómeno de las multilatinas como que le dio un peso específico de que podemos hacer las cosas en un mercado regional. Los turistas que usted mueve, los turistas, ¿cómo se mueven en América Latina? Es decir, Colombia debe pelear para que lleguen más turistas chilenos y no estar pensando que el futuro está en los chinos, o México debe pelear más por los turistas canadienses de Estados Unidos, o Panamá debe atraer más turistas, qué sé yo, puede ser mexicanos. ¿Cómo creer en el factor multilatino desde la perspectiva del turismo? Bueno, como saben, el modelo de negocio que nosotros construimos fue un hub en Panamá, que hoy día volamos, creo que son 83 destinos en 33 países. Nosotros tenemos más vuelos a la América Latina que Miami, porque nosotros hacemos las ciudades secundarias. Yo tengo vuelos de Panamá a Monterrey o Panamá a Guadalajara, en el sur, obviamente en Colombia, en Venezuela, que ahora mismo lo está pasando muy mal, a Maracaibo, a Valencia, a Caracas. Entonces, yo creo, y en Brasil, obviamente Manaus, Brasilia, Porto Alegre. Entonces, nosotros hemos conectado la América Latina con la América Latina. Y algo con el norte también, porque hacemos 12 ciudades en los Estados Unidos y 2 en Canadá. Entonces, por la primera vez, yo creo que los latinos, que siempre miraba a ir simplemente a Europa o a los Estados Unidos, comenzaron a aprender de que podían visitar otros países de la misma región. Copa fue la primera línea aérea comercial que hizo un vuelo a Cancún del Sur.
porque todo el turismo de Cancún originalmente miraba a los americanos solamente. Entonces, esas alternativas han abierto, y depende de las épocas, y depende cómo anda la moneda de los países, y depende de un montón de factores, ha aumentado el turismo latinoamericano. Yo creo que la gran ventaja que nosotros tuvimos era, siendo un país chiquito, teníamos que mirar más allá de nuestras fronteras. Y comenzamos con esta idea del hub. La verdad que lo comenzamos al principio de los 90s. En el 98 es cuando hicimos la transacción con Continental, porque queríamos comprar aviones nuevos, queríamos expandir la flota. Teníamos en ese entonces como 14 aviones, hoy estamos en 106. Entonces fue toda una experiencia de crecer. Teníamos un americano de socio, después nos listamos en la bolsa de Nueva York, ellos salieron, siguen con la alianza, pero la verdad es que fortalecimos con talentos latinoamericanos y pudimos penetrar los mercados. Yo recuerdo una discusión un día de que íbamos a hacer hacíamos un vuelo a Asunción, y todo el mundo dice Asunción, digo, no va a haber, hoy hacemos 2 vuelos al día a Asunción. Entonces es ir a probar los mercados y ir aumentando. Pero creo que la gran ventaja para nosotros es lo atrevimos a hacerlos y encontramos mercado. Okay. Amancio es la persona, antes de que llegáramos al panel, que pronunció algo que el ministro profundizó, y es el tema de las experiencias. Yo rotularía el sector turístico, ministro, y ponerle el sector de las experiencias, que es la diversidad que cada país tiene que ofrecer, si es turismo gastronómico, si es turismo de todos estos deportes de alto riesgo, si es turismo cultural, cómo debe variar y cómo es su visión de cuál debe ser como el turismo 2.0, el del siglo XXI, para quitarle el título turismo y que realmente sea un tema de experiencias. Bien, antes de nada, solamente alguna cifra. En estos momentos hay 1.400 millones de turistas en el mundo. En un país como España, que es el segundo tanto por el número de visitantes como por el número de gasto de turismo, hay 82, 83, este año posiblemente un poquito más. Solo el 2009 el turismo a nivel mundial, en todos los datos que se tienen estadísticos, ha caído. Todo el resto de años crece entre un 3 y un 4%, bastante próximo al 3,5%. Y esta base se está extendiendo. Me imagino yo, y esto es una suposición, pero bueno, que el primer turismo, cuando aparecen las vacaciones pagadas, es de descanso, del dolce far niente, de no hacer nada, de irse a la playa, etc. Seguramente en una fase donde ya las vacaciones no solamente son unas vacaciones de una vez al año, sino que hay los fines de semana completos, etc., ya no solamente se busca el no hacer nada, sino se busca el hacer algo distinto. Y esas son las experiencias. Es verdad que los grandes destinos y las grandes ciudades corren el riesgo, 2 riesgos. Uno, la masificación, que trae consigo también el populismo de la turismofobia, y otro fenómeno es el que antes comentaba, de la estandarización y la homogeneización. Si voy a encontrar lo mismo que encuentro en mi ciudad, no sé muy bien para qué voy. Y además con la dificultad de la masificación para los monumentos. Yo creo que a partir de ahí, con la mejora de las comunicaciones, no solamente aéreas, sino a través, por ejemplo, en el caso de Europa y de España, de los trenes de alta velocidad, de las comunicaciones a través de autovías, etcétera, facilita la capilaridad para ir a ciudades que tienen algo, o incluso a pequeñas poblaciones, o incluso a zonas de naturaleza. Tienen cultura antigua, que tienen modernidad, innovación, universidades, no sé, Stanford puede ser un destino turístico también, Palo Alto, etcétera, que tienen el mundo del deporte, la naturaleza,
todos esos recursos, creo que cada vez se va extendiendo más porque lo que busca seguramente ese cliente que ya no está estresado y lo que necesita es un descanso físico, es ese tipo de experiencias que pueden ser de tipo intelectual, que pueden ser de tipo sensorial, etcétera, y cada vez serán más amplias. Yo creo que eso es lo que hace que el turismo sea cada vez, haya más opciones. Todo aquel que tenga algo distinto, diferente, único, singular, se puede convertir en un polo de atracción turística. Creo que la gran oportunidad, por eso decía antes al inicio, que no solamente es para las ciudades y para los países más ricos o para el desarrollo, sino puede ser un elemento clave para aquellos países que están iniciando este proceso. Pero no quiero limitarlo, nombrar deporte, etcétera. Yo creo que está en todo el amplio, pero básicamente podría ser cultura, en el más amplio sentido de la palabra, y también podría ser naturaleza, pero también seguramente puede ser innovación, y puede ser modernidad, y puede ser vanguardia, y puede ser diseño. Richard, yo quiero metérmele, como es el único banquero del panel, hoy es un día crítico para nosotros los de las monedas emergentes. La de Chile hoy de pronto pasa a ser la segunda moneda más devaluada, nuestro peso está ahí de tercero, el peso argentino totalmente devaluado. El factor económico, digamos, uno sigue ganando en pesos, pero va a gastar en euros o va a gastar en dólares, y si se devalúa un 20%, pues es una amenaza a la actividad turística. La economía, ¿qué papel juega en el desarrollo del sector? Un papel inmenso. En el sentido de cuando las economías... es muy cíclico la industria de la aviación, es una industria bastante cíclica, sigue el ciclo de negocio, porque una buena parte de los pasajeros están en viaje de negocio, pero claramente las fluctuaciones en las monedas afectan el turismo igual que afectan el resto del comercio. Uno se siente, cuando el dólar está fuerte, pues vienes para acá y te sientes que es mejor. Cuando el euro está fuerte, viajas a otros lados del mundo y también te sientes que estás obteniendo una gran transacción. Así que, sin duda, el cambio de moneda impacta, pero no distinto a cómo impacta cualquier otro comercio, ¿no? Pero el costo-beneficio ahí es un factor para tomar una decisión turística. Me refiero, como caso Chile, caso Argentina, caso Colombia, que están muy afectados en su tasa de cambio. ¿Eso es un incentivo para que un turista europeo vaya a esa región o para que un turista americano vaya y tenga un 20% más barato? Claro, por supuesto. O sea, cuando se afectan los precios 20%, aumenta la demanda por el producto, sin lugar a dudas. Vas a obtener lo mismo por un 20% menos. Y tú lo ganaste igual. O sea que sin lugar a dudas, no sé si han derogado la ley de oferta y demanda, pero generalmente cuando baja el precio, aumenta la demanda. El desarrollo, sí. Yo diré que nosotros que viajamos mucho pensamos en dólares o euros, pero la gente piensa en la moneda de su país. Eso es lo que ganan, eso es lo que le cuesta, eso es lo que va a ser la cuota. Entonces, el turismo está enormemente afectado por lo que está pasando. Lo mejor que pasa en América Latina es cuando está estable. No sé si es alto o bajo, pero cuando está estable, yo creo que toda la actividad económica, no solamente turista, pero inversión y todo demás progresa. El problema son las variaciones que tenemos que vivir. Y te diría que es menos importante hoy en día, donde hay grandes bloques, o sea, donde está el dólar, está el euro, está el yen, hay mucho menos impacto que cuando había un sinnúmero de monedas. Pero entonces, ¿por qué apostarle a un sector tan inestable? Más en nuestros mercados emergentes. Digamos, un sector económico como el turístico, que es tan susceptible de la devaluación de nuestras monedas, porque poco hay veces se revalúan. ¿Por qué poner todos, digamos, las expectativas en que este sector crezca? Yo lo que diría es que también hay que ver cuáles son las causas por las cuales se genera esa inestabilidad. Estamos en un escenario atípico de la vida del mundo, en donde desafortunadamente este escenario de guerra comercial nos está llevando a situaciones
absolutamente inesperadas, una de las cuales es el movimiento de tasa de cambio. Ahora, en ese movimiento de tasa de cambio, yo creo que de todas maneras hay un incentivo para quien está fuera, especialmente en país de moneda fuerte, de viajar al otro país de moneda débil. Creo que sí hay una afectación importante de país de moneda débil a país de moneda débil, porque de todas maneras tiene que transitar por la vida de una moneda fuerte para el intercambio de tasa de cambio. Y creo que hay un elemento adicional positivo, y es que de alguna manera desincentiva el viaje del nacional al exterior y motiva también un viaje doméstico, que no es menor. Y yo por eso ponía de presente el caso de un país como el nuestro, en donde el 12%, que es muy bajo todavía, de los nacionales ha hecho turismo en el país. Luego ahí hay una oportunidad también de crecer con turismo doméstico. Yo, antes de entrar en una etapa como de redondear, de concluir un poco, yo quisiera conocer la opinión de ustedes, y que en Colombia la vivimos mucho y seguramente es una de las noticias del año, ahora que nos enfocamos al último trimestre, y es lo que tiene que ver con la Amazonía. La Amazonía ha sido noticia porque salieron a los medios los incendios que hay cada año, pero este año fue especialmente noticioso, impactante, y todo el mundo empezó a protestar por la protección de la Amazonía. ¿Cómo países como el nuestro, países como, bueno, hay 7 países con zona en la Amazonía, que tiene algún pedazo de la Amazonía, en Colombia casi es el 40%, si se une un poco con la Orinoquía, cómo coincidir en esa defensa del ambiente, pero a su vez explotar el turismo que hay ahí? Uno de los sectores que más crece en Colombia es el avistamiento de aves, una cosa rarísima, pero cada día hay más gente yendo a Colombia a mirar pájaros. Y ese es un tema que pagan cualquier cantidad de dinero por ir a mirar una especie, y particularmente es en esos bosques tropicales. ¿Cómo hacer coincidir el explotar turísticamente una región como la Amazonía, pero a su vez mantenerla protegida de los turistas? Es como ese también de esos problemas que tenemos particularmente en Perú, en Colombia, en Bolivia, por supuesto Venezuela. Ministro, si quiere arrancar. No, yo lo que diría es que en la sociedad existen muchos falsos dilemas. El falso dilema entre preservar el medio ambiente o promover el turismo. Y yo estoy convencido de que un buen desarrollo turístico con criterio de sostenibilidad es muchísimo mejor protector del medio ambiente que otra manera totalmente distinta. Justo por ello, incluso en nuestra política nacional, hemos identificado 7 grandes parques nacionales naturales, con el convencimiento de que un desarrollo turístico sostenible en esa zona es el mejor mecanismo para proteger ese medio ambiente. Y voy a poner un ejemplo. Ciudad de Barranquilla, Río Magdalena. Enfrente de la ciudad de Barranquilla y el río Magdalena hay un parque natural que se llama el Parque Nacional Salamanca, Isla Salamanca. Es un parque que con mucha frecuencia enfrenta situaciones de incendios, pero es un parque que nadie conoce, que nadie visita. Si se desarrollara una estrategia sostenible, entre otras además, que conectara a la ciudad con un escenario de biodiversidad como es la Isla Salamanca, existiría la posibilidad de proteger ese espacio natural. Yo creo que en la medida en la cual nosotros desarrollemos estrategias integrales, sostenibles, como sucede además en muchos países en Norteamérica o en algunos países de África también, cuando se garantiza un escenario de esos naturales con criterio de sostenibilidad, yo creo que se logran las dos cosas. Se genera ingreso y también se genera sostenibilidad o conservación del patrimonio. El presidente Duque lo ha llamado de una manera precisa: se logra producir conservando y conservar produciendo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el minuto que tienes un turismo sostenible en el área, le da a la gente una razón para proteger sus bosques. Si cuando no hay nada es cuando viene la tala y vienen otra manera de buscar ingresos. Yo creo que el turismo ayuda a proteger más que dañar el ecoturismo. Eso es totalmente sostenible. Pero yo iré un poco más. Mencionaste agua, y eso sí es un tema para todo el mundo. En América Latina tenemos que comenzar a primero usarlo más eficientemente.
En Panamá usamos 3 veces lo que alguien usa en Barcelona. ¿Por qué? Porque llueve, entonces sentimos que el agua es gratis, es fácil y lo abusamos en todos nuestros países. El problema de agua es un problema que va a ir en aumento. Yo siempre he hecho el cuento de un amigo mío que trabajaba para Coca-Cola y especialmente en los barrios populares donde hay una necesidad para que agua le llegue a la casa. Los políticos siempre quieren que el agua sea gratis. Y el argumento de este amigo mío siempre fue que agua es gratis. Lo que cobramos es por limpiarlo y ponerlo en tu casa. Pero no cobrar. Si tú vives en la isla de Nueva York y quieres ir al río a buscar un balde de agua, nadie te va a parar. No creo que lo vas a querer tomar, pero nadie te va a parar. Pero lo importante aquí es, yo creo que agua es algo no necesariamente en este panel, pero tiene un efecto en el turismo, va a tener un efecto en toda la América Latina. Pensar que el turismo puede perjudicar al medio ambiente sería similar a pensar que el turismo cultural puede perjudicar al mantenimiento de los monumentos, de los museos, etc. Todo lo contrario, cuanto mayor sea el interés económico, más garantiza que sean preservados. Es más, gracias al turismo, algunos museos empiezan a ser rentables, pueden llegar a crecer, pueden llegar a aumentar sus colecciones, pero cualquiera que tenga un resto arqueológico, por poco relevante que pueda parecer, lo van a intentar poner en valor. Y lógicamente los pueblos, los países van a poner en valor sus recursos naturales, medioambientales y los van a preservar. Yo creo que este es pensar lo contrario, vamos, es como decir, si dejamos entrar el turismo masivamente en el Museo del Prado, lo van a arrasar. Para nada, yo creo que eso es un enorme error. Es más, probablemente el turismo sea el fenómeno que contribuya a preservar el medio ambiente, posiblemente más que ningún otro por el propio interés económico que eso conlleva. Lógicamente cada país ya pondrá en marcha sus medidas para que se cause el mínimo perjuicio posible y se genere el máximo valor posible. Richard. Bueno, sin duda hay mucha más, sobre todo en las generaciones jóvenes, hay mucha más concientización sobre el medio ambiente y la sustentabilidad. Yo no creo que el turismo tiene muchos incentivos económicos para promover que sí se sea cuidadoso con el ambiente y sí haya más sustentabilidad, pero no va a ser automático. O sea, hay que pensarlo bien, hay que ver el desarrollo costero, el impacto que va a tener. Los corales, estamos viendo partes del mundo donde los corales han ido muriendo y esto está teniendo un impacto de erosión en las playas. O sea que no va a ser algo automático, es un reto que hay que enfrentar. Antes de cerrar el panel y de concluir estos 10 minuticos restantes, ha cambiado desde los baby boomers, pasando por la generación X, los millennials, los centennials, ha cambiado la forma de consumir, digamos, de enfrentarse al turismo, hay nuevos destinos, hay nuevas formas. ¿Cómo ustedes lo ven para tratar de ver, digamos, uno en qué se concentra? Si bien todas las generaciones caben, pero sí se pueden ir especializando esas experiencias de las cuales hablamos ahora. Amancio. Bueno, el gran cambio que se ha producido con la globalización, pero fundamentalmente con la revolución tecnológica, es que antes los viajes eran prescritos por turoperadores. Hace poco, como decía al inicio, ha desaparecido el más antiguo del mundo con 178 años y ahora es el usuario que ha empezado muy joven a manejar las herramientas tecnológicas y el que se busca sus destinos y sus experiencias. Y solo necesita las comunicaciones y, lógicamente, también cierto tipo de establecimientos en los que a veces no es excesivamente exigente, que pueden ser tipo hotelero o alternativas. Pero hoy la gran diferencia es que se busca y que todo está online, todo está a disposición y es únicamente el producto irlo ordenando, irlo poniendo
en oferta, y esa es la gran diferencia. Y en segundo lugar, que la información que llega viene a través de otros usuarios, otros turistas, que es una información bastante real. Los papeles que hacían los prescriptores, los intermediarios, pues pasan a un segundo lugar y se convierten más bien en plataformas donde recogen esa información. Yo creo que esto es lo que lo cambia todo y lo que da también enormes oportunidades. Pero hay también una valoración, incluso desde el punto de vista de medio ambiente y de sustentabilidad, como hablábamos antes, que es la valoración que hace el propio cliente de tal. Cuando alguien va a buscar un producto, ya tiene un montón de opiniones previas por las cuales, de otros usuarios en los cuales se puede orientar. Yo creo que lo fundamental es que ahora la decisión, uno tiene toda la información para tomar su propia decisión sin tener que dejarse aconsejar por una organización o por una persona en concreto. Yo creo que es lo que lo cambia todo y lo que da enormes oportunidades a aquellos que son capaces de ofrecer experiencias interesantes, por decirlo así. Richard, turismo y generaciones. Bueno, creo que el Internet ha cambiado tremendamente el turismo y las nuevas generaciones cómo lo utilizan. O sea, Stanley les puede decir, no hay nada más perecedero que un asiento de avión. O sea, una vez cierras la puerta, si el asiento está vacío, perdiste. Y el Internet se presta mucho y hemos visto cómo se ha creado toda una industria para Expedia y todos estos para lograr colocar asientos de avión de una forma más eficiente. Lo otro que también creo que Stanley mencionó ha sido una oferta más diversa de hoteles más pequeñitos, el impacto de Airbnb, por ejemplo, que el número de habitaciones es posiblemente de las 3, 4 más grandes del mundo en términos de controlar. Y esa habilidad de ofrecer habitaciones en cualquier lugar del mundo, no solo de Airbnb, sino servir de centro de reservaciones para pequeños hoteles, yo creo que ha nivelado un poco el campo. Y finalmente, la nueva generación lo que busca son experiencias, no experiencias tradicionales, sino nuevas experiencias, y creo que también toda esta diversidad de opciones pues aboga bien para eso, ¿no? En Puerto Rico lo vemos, hay un zip line que creo que es el segundo más largo del mundo, pues es un evento tirarse en el zip line, o van a haber eventos culturales, o se quieren quedar en el viejo San Juan, en una casa en el viejo San Juan. Y son experiencias lo que están buscando, y buscan destinos no tradicionales. Así que creo que esto es algo favorable. Stanley, turismo y generaciones. Estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero yo diré nada más, hay más evaluación y están más dispuestos a compartir esa evaluación. Es decir, hoy día con el teléfono todos sus amigos saben si su avión está atrasado media hora. Entonces, no solamente te están evaluando todo el tiempo, sino lo están compartiendo con un mundo mucho más amplio. Ministro. Yo lo contestaría poniéndole una tarea al auditorio. Vayan a los álbumes de fotografía de sus abuelos y verifiquen los viajes que tuvieron sus abuelos. Lo primero que se van a encontrar es que en buena parte de esos viajes son hoteles tradicionales, grandes, de muchas habitaciones. Se van a encontrar seguramente con que los reservaron a través de una agencia de viajes tradicional, en físico, entre otras además. Hoy en día yo creo que hay una realidad totalmente distinta. Lo primero que ha cambiado es que hay mucho más viaje que antes. Las generaciones anteriores viajaban muy poco, las nuevas generaciones viajan casi que como por naturaleza, es normal viajar. Adicionalmente a eso, seguramente ya la contratación de los servicios no se hace físicamente, ni siquiera de pronto a través de una agencia de viajes tradicional, sino a través de una agencia de viajes online o a través de un mecanismo online por el cual se accede a ese servicio. Y lo tercero es que ya la tipología tradicional de los operadores turísticos es totalmente distinto, y como ustedes decían, lo que buscan son cosas distintas a lo normal. Impensable de pronto en la época de mi abuela que mi abuelo hubiera viajado a pagar $3,000 a $4,000 por ver un pájaro. Y sin embargo, no solamente ven pájaros, sino además se lanzan en canotaje por un río peligrosísimo
pero igual viven la experiencia y otros se paran a ver estrellas. Yo creo que la realidad es totalmente distinta. Y esa realidad totalmente distinta supone un esfuerzo adicional, porque estamos pasando posiblemente de un commodity a un no commodity. Cuando uno tiene un no commodity, cuanto más lo diferencie también, más exitoso es. Vamos a hacer 2 preguntas del auditorio a cualquiera de los participantes del panel. Sí, al fondo. La luz. Sí, no se ve nada. Muy buenas, soy Roque Sevilla, presidente Metropolitan Touring del Ecuador. Yo quería hacerles una pregunta de un tema que está muy en las noticias y tiene que ver con lo que está sucediendo con algunos destinos que están sobrecargados de flujo de turistas. Y no solo sucede en Venecia y en Barcelona esto, pero también está sucediendo en destinos de naturaleza y preocupa mucho la velocidad a la que esos destinos se cierran. El doctor López acaba de dar algunas cifras y efectivamente somos 1.400 millones de personas que viajamos al año, pero en el 2050 seremos 1.800 millones. Y ya algunos destinos, conozco el caso de Cartagena, se está rápidamente saturando. El caso de Galápagos es algo parecido. Y entonces, ¿cómo ven ustedes qué modalidad se debe tomar para evitar que algunos sentimientos, sobre todo en el caso de la naturaleza, como es el sentimiento de la soledad, se destruya por la masificación de los destinos? Amancio, de pronto. Bien, lo primero que hemos de decir es que el fenómeno del crecimiento turismo mundial va a continuar. En países europeos mucha gente se jubila con menos de 60 años, algunos con una renta alta y van a estar 30 años viajando. Mucha gente joven, cuando empieza a trabajar, ya antes, pero los viajes se convierten en prioritarios, continuos y constantes. Si además trabajan en alguna actividad que tienen tiempo libre, incluso en las propias administraciones, eso se multiplica. También es cierto que cualquier destino turístico tiene un número de visitantes ideal finito, no infinito. Es difícil saber cuántos, pero en todo caso tenemos que estar de acuerdo que habrá un número a partir del cual no es posible. Yo creo que es un tema absolutamente clave para gestionar y que hay que gestionar con inteligencia, con estrategia. Entiendo estrategia lo que queremos ser cuando somos mayores y plantearlo para eso. Hay fenómenos, obviamente, que vienen dados con las nuevas herramientas que permiten que pueda haber un turismo muy barato, facilitado afortunadamente por las nuevas compañías aéreas que son muy competitivas y que pueden ofrecer precios bajos y que pueden ir a un destino, en un apartamento, en un piso, más o menos legal, quiero decir que puede ser legal porque lo han legalizado para que si la ilegalidad se hace legal ya desaparece el problema, pero que no genera riqueza y acaba generando pues una masificación. Yo creo que cada destino tiene que buscar su estrategia, que en principio debería ser la que más riqueza cree, la que más puestos de trabajo sostenibles, y uno tiene que elegir si quiere un hotel de 5 estrellas o quiere un apartamento en el que entran 10. Eso hay que ordenarlo, porque lo que está claro es que el crecimiento va a ser cada vez mayor y es uno de los grandes retos. Puede pasar el riesgo de cuando una zona se masifique, se estandarice, se homogeneice como digo antes, tengan todos los mismos tiendas, los mismos tal, pierda el interés porque ha perdido su singularidad. En algunas ciudades hoy yo creo que, al menos en hoteles me atrevo a decir, con gran riesgo de error, pero que los precios medios de Nueva York o de París
o de Roma hoy en los hoteles no son más altos de los que lo eran hace 10 años. Y sin embargo hay ciudades medias que todavía mantienen su singularidad, como pueda ser en Europa, Nápoles, o en Italia, o Porto, en España puede ser Málaga o Sevilla, que están teniendo un gran crecimiento porque mantienen su identidad, su singularidad, sus tiendas, su estilo. Si eso se pierde, el turismo supongo que acabará yendo a otros destinos, pero de luego es un tema lo suficientemente importante para que haga una estrategia inteligente de lo que quieren en los propios años y también se cuide todo aquello vinculado con la seguridad, la limpieza, el medio ambiente, etcétera, porque turismo no es una amenaza para el medio ambiente. El medio ambiente es la mejor garantía del éxito del turismo al final. El turismo en el futuro no irá a aquellos que no cuidan su entorno y su medio ambiente. Por lo tanto, no es una amenaza, es casi la exigencia que va a haber en el futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una gran oportunidad. Yo diré, para agregar nada más, es que si uno vuela de noche, lo que uno ve es oscuridad. Cuando uno vuela de día, ves territorios enormes por descubrirse. Y el problema va a ser qué infraestructura hay para accesar esos nuevos lugares. Entonces, el mundo está apretado en ciertos lugares donde hay una atracción y una infraestructura ya hecha. Lo que tenemos que comenzar a ver qué otras alternativas hay también, porque el territorio es grande, vuela por la América Latina y es un continente enorme con muchos espacios todavía. ¿Alguna pregunta final? Nada, yo creo que... Sí, perdón. Nos vemos. Bueno, aló. Buenas tardes. Mi nombre es Esteban Torbar de Turismo Mazo en Venezuela. Con un panel de lujo como ustedes, con representantes de aerolínea, hotelería, sector público y banca, si ustedes los cuatro y tuvieran que apostarle a un proyecto innovador, transformador en la industria turística con miras hacia el futuro, ¿qué proyecto sería y por qué? ¿Qué se dirían entre ustedes cuatro para convencer que tienen que los cuatro juntarse y apostar a ese proyecto? Mire, una oportunidad de negocio y un avión hotel. No, yo diría de frente, el proyecto se llama Colombia y aquí los invitaría a todos a que nos acompañen e invitaría a Metropolitan a que también nos siga acompañando en destinos turísticos nuevos, Macarena, Ensenada de Utría, el borde de La Guajira en la costa Caribe y al sur también en el departamento de Stanley. Tiene la plata del banquero. La pregunta es muy buena y difícil. Y lo que me vino a la mente es qué producto puedo tener una audiencia grande y puedo repetir. Yo un día estuve en Washington y en Washington todos los museos de Smithsonian son gratis. Ninguno. Y yo pregunté, ¿por qué son gratis? Y yo, mire, porque recibimos dinero del Estado, número uno, y dos, el americano visita Washington 3 veces en su vida. Visita como niño, como padre y como abuelo. Es el viaje normal de un americano a Washington. Entonces, yo creo que el proyecto tiene que ser un proyecto que tenga un mercado amplio y que se puede repetir en las generaciones. Eso sería, pero no puedo darte uno específico tan rápidamente. Amancio, ¿qué negocios inventaría aquí con estos socios? Yo voy a hacer un proyecto abstracto y romántico. Yo creo que el turismo debe de contribuir a que los países más pobres del mundo, la gente y los niños tengan oportunidades, primero en la educación y después al desarrollo y el progreso. Yo creo que esta es una de las grandes oportunidades que tiene, como es también contribuir a la paz, en la medida en que cuando eso no existe y no existe la seguridad, el turismo desaparece. Yo creo que ese factor lo tiene y lo tiene todavía y puede contribuir en algunas partes de Latinoamérica y seguramente puede contribuir de una forma mucho más amplia en África, ¿no? Entonces estoy convencido que ese fenómeno contribuirá a una mayor igualdad, sobre todo igualdad de oportunidades. Richard.
Yo creo que va a depender de cuál es el activo que tiene el país, ¿no? Como dijo Stanley, Costa Rica hace muchos años apostó por el ecoturismo. Perú apostó por el turismo gastronómico. O sea, depende cuáles son los activos que uno tiene, uno va a enfatizar eso y es nuevamente la experiencia. La gente joven viajando lo que quiere es tener una experiencia. Esa experiencia puede ser atlética, puede ser cultural, puede ser gastronómica, puede ser ecoturismo, pero depende de qué es lo que uno tiene, qué es lo que uno hace bien y eso es lo que has de enfatizar. Antes de darle las gracias a los ponentes, yo quisiera sacar 3 puntos importantes que en esta hora, digamos, uno puede como tratar de concluir. Uno, que hay un turismo como intergeneracional, que de una u otra forma hay que ir particularizando. 2, que es el mejor mecanismo de conservación ambiental, que es, digamos, esa barrera de protección de esos santuarios, digamos, que en América Latina tenemos con bastante riqueza. Y lo más importante es que es uno de los sectores que es permanente y es constante en todos los planes de desarrollo de los países. O sea que no solamente en este panel, sino que seguramente vamos a tener que hablar de turismo con mucha profundidad y a largo plazo, ministro. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por la atención. Richard, no. Gracias.